Bien, continuamos entonces. Ayer, la sesión anterior, platicábamos sobre lo que implica que muera una lengua indígena. Checamos también en el mapa interactivo de UNESCO cuántas lenguas en nuestro país están en riesgo, que sí son varias, y bueno, analizamos también la lectura de una narrativa que se llama El Tesoro del Popocatépetl. Vamos a continuar. Bien, ¿qué es un mito? Quisiera contextualizarlos con esto. Un mito es una narración, pero normalmente fantástica, ¿no? Tanto los personajes como la historia son fantásticos y siempre eh, se ubica fuera de un tiempo histórico, es decir, normalmente son utilizados los mitos para explicar o dar sentido a determinados hechos o fenómenos, ¿no? Es decir, cuando normalmente los mitos son muy viejos porque actualmente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los estudios científicos y demás, pues ya se puede tener un poco de luz sobre el origen de ciertas cosas, pero anteriormente, cuando no había esto, pues le daban una explicación extraordinaria, fantástica y padre a esto a través de los mitos. Entonces, también los mitos es válido decir que forman parte del sistema de creencias de una cultura. Por esto mismo que íbamos diciendo. Aquí hay un mito de hecho de origen prehispánico. Ya está obviamente en traducción al español porque de otra forma sería difícil entenderlo, pero es de origen prehispánico, es de parte de nuestra cultura este mito. Entonces, le voy a pedir a, a, a Jennifer, si nos ayudas por favor leyendo. Sí, profe. Gracias. Antes que existieran el día y la noche y en la bóveda celeste danzarán los astros. Los dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán para decidir quién iluminará los cielos. Tecusistecatl. Ajá. Dios hermoso y de actitud soberbia decidió que debía ser él quien iluminara los cielos. Por otro lado, los demás dioses se miraron unos a otros y, tras rápidas deliberaciones eligieron a Nanahuatzin, ¿Sí? deidad menos agraciada y de carácter humilde, para que convirtiera en el segundo astro. Continúa, por favor. Luego de 4 días de penitencia y purificación, ambos dioses llegaron de nuevo a Teotihuacán. Acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos, decidieron el orden en el que los elegidos se lanzarían al fuego. El primero debía ser Tecuicitecatl. Tecusistecatl. Ajá. Quien al ver el fuego y sentir su calor temió. No pudieron hacerlo, se alejó de las llamas. Nanahuatzin, desde lejos, viendo la actitud de su compañero, decidió lanzarse primero, convirtiéndose en una esfera de fuego brillante. El sol. Tecusistecatl. Al observar el acontecimiento, sintió vergüenza y se aventó siguiendo los pasos de su deidad hermana, convirtiéndose en la luna, un astro menos brillante que su compañero en el cielo. Estos fueron puestos en movimiento poco tiempo después. Bien. Entonces decíamos que este es un mito de origen prehispánico, redactado por indígenas, y bueno, la creencia
que pretende explicar, el fenómeno que pretende explicar es la creación del Sol y la Luna, y lo narra así, ¿no? Mediante dioses que se pusieron de acuerdo para ver quién iba a iluminar el cielo y demás. Bueno, esto es un mito, de hecho, de México, prehispánico, y bueno, pues tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es una cuestión de identidad, de cultura, y bueno, si recordamos la narrativa que leímos el día de ayer, también podemos ver que estos textos nos permiten conocer algo sobre las culturas de quienes lo escribieron o quienes lo creían o cómo, ¿no? Por ejemplo, en El origen del sol y la luna nos habla de una hoguera, ¿no? Nos habla de un sacrificio, que los dioses tenían que hacer el sacrificio de lanzarse a la hoguera para poder, digamos, convertirse, ¿no? En los astros que iban a iluminar el cielo. También habla de penitencia y purificación. Estas son costumbres que los indígenas tenían, ¿no? Prácticas que ellos llevaban a cabo y es parte de su cultura y también parte de la nuestra y de nuestros orígenes. Entonces, el leer el texto, además de la historia y el mito y la creación que implica, también nos permite conocer algo sobre la cultura, ¿sale? Sobre ese contexto. Bien. Entonces, ¿qué es tradición? Pues la tradición se confunde mucho el término, tradición y costumbre, y las costumbres pueden formar parte de la tradición, pero no necesariamente todas las costumbres son tradiciones, es decir, la tradición es la transmisión de una serie de comportamientos o costumbres, pero no solamente eso, sino también recuerdos, creencias, lenguaje, historias, leyendas, símbolos, y son transmitidas de generación en generación entre las personas, y todo eso forma parte de su cultura, ¿no? Pero esa transmisión de generación en generación la podemos ver en el ejemplo de la otra lectura que hicimos en la sesión anterior sobre el tesoro del Popocatépetl, porque aunque fue escrita después de 1994, o sea, es relativamente reciente, fue narrada por una persona, de hecho indígena, de la zona de Huacachula, y esta persona, ¿cómo sabe algunos aspectos sobre el tesoro del Popocatépetl? ¿Cómo puede describir la mesa de piedra pulida? ¿Cómo puede saber que la diadema, que los brazaletes, que los cinturones, tobilleras y demás eran parte del tesoro del Popocatépetl? Todo esto obviamente lo tuvo que haber escuchado de papás o abuelos, y estos a su vez de papás o abuelos, y así más o menos unos 500 años, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, de acciones, de historias, forman parte de la cultura de un pueblo y se conocen como tradiciones, ¿no? Una tradición muy característica de la época prehispánica en nuestro país y que hasta el día de hoy se sigue fervientemente llevando a cabo, es el Día de Muertos, ¿no? ¿Qué es el Día de Muertos? Bueno, es una fiesta que se celebra el 1 y 2 de noviembre. De hecho, se celebra el 1 y 2 de noviembre porque se empató con la llegada de los españoles, esta tradición indígena se empató también a, a las creencias y a las festividades católicas, ¿no? Entonces, en esa fusión que ya comentamos también sobre digamos, fusión cultural que implicó la conquista, pues por eso fue que se empató con las fechas de la religión católica. Y bueno, tiene que ver con esto el 1 y 2 de noviembre, que se festeja primero lo de los niños y después lo de los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué implica este Día de Muertos? Pues que los difuntos visitan a sus familiares, ¿no? Aquí a nuestra dimensión, y se hace un camino de flores, de pétalos de cempasúchil para que ellos puedan ser guiados, ¿no? Hacia el altar que se les pone.
Y en el altar, pues bueno, se coloca la famosa ofrenda, que son algunas situaciones típicas de la festividad, como calaveras, como pan de muertos, etcétera, y también algunas cosas que le gustaba al difunto, ¿no? Como lo que comía y bebía, y algunos objetos incluso ponen. Entonces todo esto, bueno, se pone en el altar y tiene algunas características ahí para adornarlo, como el mantel blanco, los escalones, y bueno, que el primer escalón representa a los abuelos y adultos y el segundo es para el resto. Y en fin, y pues se tiene la costumbre también de ir al cementerio, llevar flores y todo lo que implica recordar a nuestros difuntos, pero, pero al final, pues es una creencia, ¿no? Digo, hay quienes la tienen muy arraigada y dicen sí, y yo te aseguro que sí vienen, y es más, checa el vaso de agua, ya está más vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, es respetable. Pues esto es una creencia que viene, una tradición que viene desde la época prehispánica, ¿no? Nuestros antepasados indígenas la llevaban a cabo y bueno, eh, es una tradición muy arraigada en todo el país. Solamente se festeja o se celebra el Día de Muertos en México, ¿no? Hay algunas otras cuestiones en otros países, pero al final, pues forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y reitero, no hay personas que están completamente convencidas de que esto así es, tal vez, pues ustedes más jóvenes puedan decir, no, pues me parece irreal o imposible que un muerto pueda venir solamente en esos días y comer de lo que se les pone en la ofrenda, no lo sé, no es respetable cada punto de vista. Lo que sí es un hecho es que esta tradición eh, ha cobrado fuerza y se ha mantenido a lo largo de los años y que yo creo que va a seguir vigente. Y bueno, entonces, si volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Por qué serán importantes los mitos, las tradiciones, ¿no? Las creencias y las narrativas de los pueblos indígenas? Pues bueno, creo que tenemos ahí bastante que reflexionar, ¿no? Para los que no entraron ayer, les pongo la pregunta del tema, que es: ¿actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México? Y la reflexión que realizamos, ¿no? Los que no estuvieron ayer, les pido que la lean tantito. Y bueno, entonces, a forma de conclusión de esto, podemos decir que los, los, la literatura indígena actualmente se encuentra en una crisis porque pues no ha sido fácil para los autores de la época actual posicionar sus textos, posicionar sus productos literarios, toda vez que los autores de estas fechas pues, consideran de alguna forma esto ya un poco anticuado, lo que ellos escriben, y que pues ellos hablan de lo que conocen, de lo que saben, de lo que han escuchado, de esta parte de historia y tradiciones, y que pues entonces pues no tienen gran audiencia, ¿no? Pero creo que difundir los productos literarios de nuestros pueblos indígenas, que los escriben de hecho en su lengua autóctona, ¿no? Lo escriben en mixteco, en zapoteco, en náhuatl, y también lo traducen al español, porque pues también si nos dan una poesía en náhuatl, yo creo que difícilmente vamos a poder, para empezar, a leerla, ¿no? Por ahí su compañera se trababa un poquito con los nombres de los dioses, pues es normal, ¿no? No estamos acostumbrados tal vez a ese tipo de pronunciaciones, pues son palabras que tienen su origen náhuatl.
pero pues si no lo podemos leer, mucho menos lo vamos a entender. Sin embargo, estos productos se generan en su lengua originaria y también en español. Y de alguna forma defender la literatura indígena, promover la literatura indígena y conocer la literatura indígena nos va a permitir, como decíamos hace ratito en el mito, conocer más sobre esa cultura, conocer más sobre esos pueblos y preservar, en este caso, pues nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, chicos, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, maestro, gracias. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con la introducción para el siguiente tema. Y bien, yo les preguntaría, ¿por qué es importante la literatura para las personas indígenas? ¿Quién me puede responder esto con base en lo que hemos platicado? ¿Voluntario o yo decido? A ver, Enrique, dinos por qué crees que es importante la literatura para las personas indígenas. ¿Estás, Enrique? Sí, disculpe, ¿cómo era la pregunta? Está aquí arriba. ¿Por qué es importante? ¿Tú por qué crees que es importante la literatura para las personas indígenas? Ah, porque se podría decir que por ese modo podrían tener más comunicación con las personas de la ciudad o podrían tener un poquito más de cultura. Ok, sí, puede ser. Este poema es escrito, de hecho, por Javier Castellanos Martínez. No tengo la fecha exacta, pero es relativamente reciente. Este autor es de Oaxaca, todavía vive y en el 2017, si no mal recuerdo, fue ganador del Premio a la Literatura Indígena en América. Entonces, bueno, se los voy a leer yo y después vamos a comentar al respecto, ¿no? El poema se llama Ajunta. Dice así, hoy que estamos todos, hagamos como si las palabras fueran granos, granos de frijol o granos de maíz. Y así como acostumbramos, por un lado los granos buenos, por otro lado los granos viejos. Esos granos buenos, esas palabras buenas, son las que ayudarán a nuestras vidas. Aquí nos hemos juntado para escoger el camino de nuestro pueblo. Hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros. Pongámoslas en un solo lugar para que se mezclen y confundan. Y cuando se recojan, unas se habrán perdido, otras se habrán fortalecido y esas por fin marcarán el camino de nuestros pueblos. Bien, dime, Miguel, ¿qué te transmite este poema? ¿Qué piensas cuando lo escuchas o lo lees? ¿Qué crees que quiera dar a entender Javier Castellanos con esto? ¿Cómo, profesor? No escuché esa pregunta. ¿Cómo? Miguel. ¿Me preguntó algo, profesor? Sí, que para ti, ¿qué es lo que quiere dar a entender Javier Castellanos en este poema? ¿Qué te transmite o qué es lo que entiendes de él?
A ver, Jennifer, dinos tu opinión sobre el poema, qué entendiste o qué crees que el autor nos quiere transmitir o qué sientes tú respecto a este texto. Pues yo siento que habla sobre, pues, lo de las tradiciones y quiere decir que, pues, al pasar el tiempo algunas se van, algunas, pues ya no van a ser tan conocidas o tan celebradas como otras. Sí, bien. Gracias. Parte de la lucha social que tienen los pueblos indígenas actualmente es precisamente ese sentido de identidad que se está perdiendo y que ellos mismos saben que cada vez son menos, porque lo pueden ver, ¿no? Cuando su población disminuye, sus hijos, nietos se van a trabajar, se van a estudiar, se van de sus comunidades y bueno, cada vez se hacen menos. Ellos están conscientes de esto y tiene razón su compañera. Lo que Javier Castellanos pretende transmitir a través de este poema es cómo se va perdiendo su comunidad, su pueblo indígena se va perdiendo en el camino y a través además del lenguaje. Esa es la lucha social que ellos proyectan, que ellos pretenden dar en vía de mensaje a través de los textos que escriben, ¿no? Aquí cuando dice, hagamos como si las palabras se refieren a su lenguaje, a su lengua madre, a su lengua autóctona, fueran granos de frijol o de maíz, y también dice que de un lado los granos buenos y del otro los granos viejos. Se refiere a que los granos viejos son la lengua autóctona que se hablaba anteriormente, que se hablaba desde un principio, por eso son viejos, y, y los nuevos ya son pues la forma en que hablamos actualmente, ¿no? Pero aquí que dice que estamos juntos para escoger el camino del pueblo, entonces dice, hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros. Hay que ponerlas en un solo lugar, que se mezclen, ¿no? Y cuando se recojan, pues unas se habrán perdido y otras se habrán fortalecido, ¿no? Y puede llevar también implícito como un mensaje alterno lo que su compañera decía totalmente. ¿No? Lo que se va perdiendo de nosotros, de nuestra esencia, de nuestra cultura, hay que tratar de respetarlo. Es decir, no quiere decir que te niegues a recibir la modernidad, lo nuevo, no, hay que mezclarlo, ¿no? Y lo que resulte fortalecido de esta mezcla marcará el camino de nuestro pueblo, ¿no? Esa es la reflexión que él hace en su poema, y bueno, insisto, ¿no? Premio a la literatura indígena de América, creo que en el 2017, si la memoria no me falla, ¿sale? Entonces, bueno, ellos transmiten a través de lo que escriben parte de esa lucha social. Ellos son discriminados, no son respetados, no son escuchados, no son valorados, no son cuidados ni por el pueblo, ni por la sociedad, ni por el gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que ellos están escribiendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo para la reflexión, chicos, y para concluir con esta frase: cada lengua es un museo vivo, un monumento a cada cultura. Entonces, bien, ¿por qué? A través de las lenguas, reitero, conocemos mucho sobre la cultura de una comunidad. Por eso dice que es un monumento a cada cultura. Cuidemos, chicos, nuestras lenguas originarias, respetemos a quienes las hablan y tratemos siempre de que esto perdure, ya que es nuestra identidad y nuestros orígenes. Vale, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Agradezco a todos su atención. Si alguien tiene alguna duda antes, ¿no? Bueno, pues si no hay dudas, hasta aquí llegamos. Les agradezco su atención.